Buenos días, nos encontramos aquí hoy reunidos Georgia Ribes y yo, y la intención es hacer una entrevista, hacerle yo una entrevista a Georgia, gran amiga, que conozco ya desde hace tiempo aquí en Berlín, porque estoy muy interesado en su vida y milagros, como se suele decir. Evidentemente ya sabéis que Georgia Ribes Zankl es una psicóloga valenciana en Berlín, que, bueno, ella lo dirá después, pero no es 100% española, porque tiene una parte alemana importante. Eso le da una cierta ventaja sobre los que estamos aquí exiliados en esta ciudad, puesto que domina perfectamente el alemán por su madre, imaginamos, ¿no? Eso de que dicen la lengua materna. Y bueno, ella ejerce aquí de psicóloga, es una persona que ahora nos contará algunas cosas de su vida, y tiene una gran experiencia en su praxis terapéutica, y también una gran experiencia de vida. Aquí hablaremos de ella, de su vida y de sus obras, de lo que está haciendo en este lugar y de qué se trata y por qué hemos establecido amistad, cómo nos hemos conocido. Así que yo quisiera empezar, Georgia, con preguntarte si no crees que sería mejor hacer esta entrevista online, es decir, virtual, porque sobre todo por el riesgo que existe hoy en día del contagio, de toda aproximación entre personas. Y tú y yo estamos aquí realmente haciendo una entrevista personal, y sin embargo tú podías estar aquí en tu casa y yo en la mía, y podríamos hacer igualmente la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? O sea, empiezas ya provocándome. No, es una pregunta muy normal. Pregunta provocadora. Bueno, tú sabes lo que opino. Es como este canal lo creé en parte para hablar de temas que me interesan y en parte para tener la oportunidad de hablar con gente que me interesa, y si se puede hacer presencial, pues lo voy a hacer presencial, ¿no? Es como... Y bueno, la diferencia que hay entre estar aquí tú y yo sentados y hacerlo a través del Zoom, también la conocerás tú, ¿no? Me imagino. No, yo no sé nada. ¿Pero quieres que te la explique? Bueno, la entrevista es contigo. Sí. Sí. Bueno, supongo que Juan Pedro hace esta pregunta porque sabe que yo soy muy crítica con la tecnología, ¿no? Tocaremos ese tema, sí, después. Y el tema del Zoom, que se ha puesto de moda este año y que yo también lo he utilizado y que lo hemos utilizado en la librería para hacer debates, pues es algo que no me convence para nada, que no es para mí un sustituto de lo que puede ser lo presencial. Nosotros nos hemos visto durante todo este tiempo, o sea que tampoco me da miedo que me contagies nada, ¿no? Si hubiese que haberlo contagiado ya... Hay que contagiarse, claro, hay que contagiarse, dice la canción, ¿no? Exacto. Entonces, no, lo decía, siento insistir tanto en este tema, pero desde un punto de vista racional, puesto que tú y yo somos personas racionales, somos animales racionales, ¿no? También. Se define así el ser humano como un animal racional. Pues quiero decir, de la información que estamos dando aquí al que nos escucha, no será lo mismo. Al fin y al cabo, los que están contemplando esta entrevista lo hacen en diferido, es decir, no lo hacen en este momento que estamos hablando Georgia y yo, sino que luego lo van a ver después, ¿no? Y es una expresión técnica, como sabes, en diferido, de los medios de comunicación, para significar que no solo se recibe la información a distancia mediante vídeo y audio, sino que además se recibe descontextualizada del momento en que se grabó, que es este momento que es irrepetible entre tú y yo, es decir, el presente, ¿no? Que dirían presente, que luego vamos a dar en diferido. Pero bueno, eso es una reflexión. ¿Por qué piensas que no es lo mismo, por ejemplo, hacerlo online? Es una interesante, lo has dicho antes, de que crees que el contacto directo entre personas es quizás más comunicativo o más intenso que hacerlo. Tú has tenido la experiencia esa de Zoom, claro, y te has dado cuenta que de pronto no era lo mismo que hacer esas reuniones que hacías en la escalera
en persona y que a la gente la atraía tanto, ¿no? Claro, hay muchos motivos. Es como uno de los motivos que además creo que todo el mundo nota es la atmósfera. Y tú dices que somos animales racionales, también somos animales racionales, pero hay una parte no racional, como más, no sé si llamarla más intuitiva, más física, más sensual, que se pierde con el canal, gente. Digamos, también el hecho de que la gente tenga que ver esto en diferido, digamos que estas son las ventajas de la tecnología, ¿no? Si no puede estar quizás tanta gente como se puede alcanzar a través de un canal como YouTube, no se puede alcanzar en el momento presente ni en persona, ¿no? Y esa sería la ventaja. Pero el peligro es olvidar que existe algo así como lo presencial, ¿no? Creo que es difícil mantener ese equilibrio entre bueno, tiene sus ventajas poder hacer esto y que lo vea gente, pero es muy goloso acabar solo en una habitación grabando cosas y hablando para la gente, ¿no? Es más fácil, más cómodo, no requiere organización, ¿no? Tú y yo hemos tenido que quedar, buscar un hueco, que vinieras aquí, pero luego nos hemos tomado un café, hemos estado hablando de otras cosas. Todo esto es lo que se pierde, ¿no? Eso también en reuniones presenciales no solo ocurre lo que se ve en la cámara, sino que la gente conversa, hay miraditas que no puede haber a través de la cámara, ¿no? Es como hay una pantalla entre una persona y otra. Y eso no existe en el contacto presencial, ¿no? Son millones de matices que se pierden. Sí, claro. Y que en realidad no habría que explicarlos, ¿no? Es como todo el mundo ha estado viendo... Estaríamos de acuerdo, ¿no? Bueno, lo quería decir más adelante de la entrevista, pero ya que ha salido el tema, lo tenía aquí escrito, pero es igual. Tiene que ver con... Es que me chocó muchísimo. Claro, todo esto implica una crítica tecnológica que tú vienes haciendo hace tiempo con Irene, con todos nosotros, que somos un poco de la misma opinión, que nos está separando en cierta manera la tecnología, pero es que me chocó la atención una anécdota personal. Yo soy profesor de idiomas y ahora estoy dando las clases online, ¿no? Entonces tengo una compañera, que no voy a decir quién es, que es muy amante de las nuevas tecnologías y de los nuevos juguetitos tecnológicos que nos proporciona, por ejemplo, el Zoom, ¿no? Para difundir, por ejemplo, para dar clases online. Y se atrevió a decir el otro día en un chat de Facebook que es mejor, o sea, que es mejor la clase online, que es más productiva, que se motiva más al alumno antes que la clase presencial. Es decir, ella ya dio el salto para justificar un poco también la forma en que ella se está ganando la vida, porque ella es una promotora de estos tipos de tecnologías, ¿no? De pronto se puso en la posición de que no, que abandonemos esa forma de enseñar antigua y caduca, según ella, y que saltemos a que lo hagamos desde casa todo, ¿no? Podríamos extrapolar al teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que está tan de moda hoy en día. Y esto tiene que ver también con la pandemia que estamos viviendo, como sabéis. Por eso yo quiero incidir sobre este tema más adelante, pero ahora vamos más a nivel personal, porque claro, eso es lo que esperabas, ¿no? Sobre todo, es una entrevista a ti. Tú querías preguntarme, como yo siempre voy preguntando a la gente. Esta es una entrevista a ti, no te vas a salvar, Gloria. No te vas a salvar y te pregunte, por ejemplo, quién eres, de dónde naciste, dónde viviste anteriormente y dónde resides ahora, qué idiomas dominas y por qué aficiones y gustos. ¿Podrías considerar, hazme un resumen pequeño, podrías considerar que tuviste una infancia, adolescencia y juventud felices? A ver, ¿quieres que me presente y luego te respondo esta pregunta? Puedes empezar por donde quieras. Bueno, yo muy brevemente vivo en Berlín desde hace 19 años. Soy de padre español y madre alemana y estudié psicología en España. Me especialicé en neuropsicología y luego vine aquí con una beca para quedarme 10 meses, en teoría, con 25 años. Y Berlín me fue enganchando y me fui quedando aquí, alargando los plazos y al final pues tuve hijos aquí,
me casé, me divorcié y aquí sigo. Como todos. Sí. Y nada, he trabajado en hospitales mucho tiempo, sobre todo en un hospital de una clínica de epilepsias, que es en la que se basa la única obra que tengo, ya que decías vida y obra, que es un libro que hice con mi pareja Roberto Calvo, ¿sí? Que se llama Psicopatología infantil y los soñadores. ¿Quién es Roberto Calvo, por cierto? Es un pintor dianés, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Es de tu tierra también? Sí, de mi pueblo. Sí. Y nada, y luego desde el 2012 tengo una consulta, porque bueno, aquí yo hice una formación de psicoterapeuta sistémica y me monté una consulta en Berlín-Neukölln y desde entonces estoy trabajando allí. Me empezó a ir bien y dejé el hospital y ahora trabajo prácticamente solo, bueno, hago cosas digamos en mi tiempo libre, pero mi trabajo es ahora hacer terapia de pareja e individual en la consulta de Neukölln. Y luego la pregunta de si tuve una infancia feliz, sí. Sí, es una pregunta interesante porque tú eres psicóloga, sí. ¿Psicoanalítica eres? No, soy sistémica. Eres sistémica. Luego nos contarás qué es eso de la terapia sistémica. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Confieso mi ignorancia respecto a todo tipo de teorías psicológicas, bueno, lo que sabe todo el mundo. Pero quiero antes, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue tu infancia? ¿Aquí en Alemania o...? No, a ver, mis padres se conocieron en Alemania. Mi padre era cura y mi madre era muy religiosa y se conocieron, creo, igual me equivoco, pero es la leyenda que tengo en la cabeza, en una Veranstaltung, ¿no? en una reunión, un encuentro religiosa, creo. Tipo religioso, sí. Y bueno, se marcharon a España a vivir, digamos. Y yo nací en Alemania, bueno, mi madre siempre estuvo yendo y viniendo, de hecho nunca vivió 100% en España, ella trabajó en Alemania, entonces estaba un mes en Alemania, un mes en España, y yo vivía siempre en España, o sea, mi infancia, mi juventud, hasta los 25 años fue completamente en España. O sea, que eres española, 100%. Yo me considero más española que alemana. Sí. Bueno, ahora ya no me considero nada, la verdad, pero sí, yo crecí en España. Y luego pasaba los inviernos, pasaba un mes en invierno y un mes en verano en Alemania, en Baviera, en un pueblecito, que para mí era el horror. Yo siempre... ¿Sí? Sí. Dicen que es muy bonito, es idílico el paisaje, ¿no? Por allí, ¿no? Sí. Sí, es muy bonito. Bueno, el horror. Tenía una relación así un poco ambivalente, pero Alemania era... digamos, representaba el aburrimiento. Entiendo. Y España, al lado de Valencia, por Dios, no. Y España representaba, claro, Valencia representaba la diversión total. No había total. Nada que hacer, claro. Y sí que era feliz, sí que fue feliz mi infancia porque mi madre era muy aventurera, mucho, y cada día, o sea, el mes que estaba mi madre en España, cada día era una aventura. Ella tenía un coche y nos metía a todos los niños del vecindario y nos íbamos a un pueblo, a la playa, o sea, cada día era una historia. Entonces tuve como... Y luego mi padre también era socorrista en una piscina, en los veranos los pasaba allí, como pasaban muchas cosas y había mucha vida social. Era un vecindario típico de Valencia, que creo que ya no es así, pero que cenábamos todos los días en verano en la calle, poníamos la mesa. Maravilloso. Todos nos conocíamos, estábamos siempre en contacto. No eran fincas, tampoco eran... O sea, edificios, eran todo casas, entonces estábamos... ¿Existían ya, por curiosidad, los teléfonos móviles? No. Todavía no, por supuesto no. Y yo creo que el primer contacto con el teléfono móvil, bueno, yo lo tuve hacia finales de los 90. Sí, por ahí empezaron ya a difundirse. Por ahí empezaron. O sea, que eso del contacto social, de reunirse en las calles, hablar directamente... La gente un poco espontaneidad, ¿no? En las relaciones sociales, que no existe tanto hoy en día, y menos en una sociedad. Estábamos en la calle siempre. No sé cómo fue en tu infancia, supongo que... Sí, más incluso, pues yo soy mayor que tú, o sea que más. Pero yo te lo preguntaba por calle. Curiosidad, porque no sabías exactamente, ¿no? Soy de otra generación. Y luego, por ejemplo, el contraste Alemania era que veníamos a casa de mi abuela, mi madre nos dejaba en casa de mi abuela, que no hablaba español. Además, ahí aprendimos alemán, mi hermana y yo, no nos quedó otra. Y casa de mi abuela era un edificio, estaba en la primera planta, pero estábamos casi siempre metidas dentro de la casa.
pintando y haciendo cosas, pero dentro de la casa. Y alguna vez, o bueno, en verano salíamos también a jugar, pero era como... Pues había 4 alemanes por allí, o sea, había Sí, no tantos niños, era un pero pueblecito pequeño. era un pueblecito pequeño. Claro, es que los pueblecitos pequeños, pero yo pienso que en todas partes, pero más en Alemania, son como muy desolados, ¿no? No sale mucho la gente a la calle, o... Es decir, es precioso más todo, que ahora, ¿no? un poco más. Está todo precioso, bonito, arreglado, perfecto, pero no, la gente no hay vida en la calle, Sí, ¿no? eso es Incluso en verano, aunque haga buen tiempo, ¿no? Qué cosa más rara, o sea, puedes decir, en invierno a lo mejor te condiciona, ¿no? Siempre se suele decir que los países latinos, los países del sur de Europa, son, pues eso, más vida en la calle porque el clima lo facilita, ¿no? Es decir, en la mayor parte del año hace buen tiempo y en Alemania no. Pero es que incluso yo he visitado pueblos profundos de Alemania y me los encuentro vacíos en pleno verano. Eso ocurre también en Francia en cierta medida actualmente. O sea que no es una cosa solamente de Alemania. Bueno, y supongo que eso tiene que ver con tus experiencias y el contraste que vistes entre ambas culturas, por decirlo así, ¿no? Claro. Por eso yo nunca quise vivir en Alemania, en realidad. Y vine aquí, pero siempre tuve como, supongo que porque es mi parte materna, al final siempre hay como una atracción Un fatal. vínculo innegable. Que te acaba llamando, y yo siempre venía, hice Erasmus en Maguncia, por ejemplo. Luego me vine con la beca para estar 10 meses y al final, que uno no sabe muy bien por qué, acabé viviendo aquí, ¿no? Pero siempre con la mente en España, o sea, siempre pensando en marcharme. Bueno, tu aspecto dionisíaco quizás estaba en España y tu aspecto apolíneo o racional se ha acercado a Alemania, ¿no? Que dicen que más racionales que otros pueblos, ¿no? Tiene algo tu hipótesis, porque al final yo aquí lo que acabo haciendo es trabajando mucho. Claro. O sea, al final en Alemania, y lo tengo ahora bastante dividido, yo ahora aquí trabajo y cuando me marcho a España de vacaciones a divertirte. Disfruto, claro. A divertirte. Claro. Aunque bueno, aquí también disfruto, pero en la medida de lo posible. No, yo participo de eso en cierta medida. Yo también soy una persona dual y me muevo entre dos mundos, aunque soy 100% español, pero también tengo una parte racional que identifico en este momento más con Centro Europa, con lo alemán, también con Estados Unidos, donde he vivido, ¿no? Y la parte más pasional, con todas sus contradicciones, está allí en mi tierra, ¿no? Bueno, no es para hablar de mí, donde estamos aquí, sino para hablar de ti. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Entonces, sí, bueno, aquí hablabas de esto y me has contado aquí algunas cosas muy personales, pero yo quisiera... Bueno, me has dicho que te fuiste de España sobre cuando eras un adolescente, sobre los 14 o los 15 años, ¿o no? No, bueno, se me olvidó. Me fui con 18. La primera vez el primer intento de pasar un tiempo en Alemania fue con 18. Me vine después del instituto a hacer una formación de enfermera. Mi madre era enfermera, pero aguanté 3 meses, porque vivía en un sótano, vivía en un pueblecito de estos que describes, en un sótano con una mujer que era vegana y que además me controlaba bastante, porque como yo le pagaba un dinero y ella me dejaba vivir ahí en el sótano, y a los 3 meses dije, yo me marcho de aquí. Y me marché a España y ya estudié en España y dejé la formación de enfermería y ya nunca más se supo de enfermería. Y luego definitivamente me marché con 25. ¿Te sirvió algo quizás esa experiencia como enfermera? A lo mejor algo porque ahora mismo eres enfermera de armas, ¿no? Antes era enfermera. Era muy básica. Tú sabes que en Alemania las formaciones están como... O sea, como que en los colegios se divide rápidamente a la gente y las formaciones a veces son para gente que no saca muy buenas notas, y esta formación en concreto era de 1 año y era muy, muy, muy básica. Era como Krankenschwester, Pflegehelfer. Era como... No era ni siquiera enfermera. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te considerabas por ir debajo de tus posibilidades? No. Esto es muy alemán también. Que fue una idea de mi madre. Y yo creo que tengo eso de querer salir de España siempre y luego querer volver, pero la idea fue más por irme 1 año de España que por la formación. Y no me considero inferior en ese sentido, porque en España esto no existía,
Yo fui al instituto y no tenía muy buena nota en el selectivo, pero podía haber estudiado y tenía pensado estudiar siempre. Sí. Pero eso, fue más bien una idea de probar a vivir en Alemania y lo que estudié allí no me sirvió de nada, la verdad. Es como, era como nociones básicas del cuerpo y luego hicimos prácticas, eso fue interesante, ¿no? Las prácticas de trabajar con pacientes, eso sí que me gustó y luego he seguido trabajando en hospitales, en otra función, pero... O sea, que te formaste allí en Valencia como psicóloga. Allí estudié en Valencia. Sí. Y estudiaste en la Universidad de Valencia, supongo, en la central, ¿no? Y tu formación, ¿cómo fueron tus años de estudiante? ¿Qué tipo de formación psicológica os dieron? Porque supongo que hay corrientes psicológicas en un momento dado preponderantes o no. Yo no sé qué ocurría entonces en la Universidad de Valencia, no la conozco, ¿no? A ver, personalmente disfruté mucho los años de la carrera porque es como, bueno, yo siempre tuve bastante libertad, mis padres son muy... La loca vida de estudiante. Sí. Por la vida de estudiante. Pero en la vida de estudiante, pues eso, era vivir en pisos, todos los amigos allí, conocer gente. Yo además no iba mucho por la universidad, o sea, el primer año y así sí, pero luego era como... No hacía falta porque los apuntes te los daban, los profesores eran por regla general malísimos, muy malos, o sea que sí, leían los apuntes, no aprendí. La verdad es que no aprendemos a pesar de la universidad, no por la universidad. Sí, en la universidad te dan el título, ¿no? Sí, exacto, el título. Pero bueno, los años de universidad, genial. Y allí en la universidad la corriente era como en prácticamente toda España y como prácticamente ahora en todo el mundo, conductista, cognitivo-conductual. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, lo que aprendiste tú. Entonces era como experimentos con ratas, hacíamos y como, además todo muy segregado, no había... A Freud no lo tocamos en toda la carrera, por ejemplo, no lo vimos para nada. Ahí. No existía. Era Freud. como pseudociencia. Sí. Sí. Y luego como había mucha fragmentación, ¿no? Pues supongo que será todavía peor o sería igual. Eran créditos, entonces tenías a lo mejor un crédito que eran una asignatura que eran 3 horas, que ibas al laboratorio, hacías un par de experimentos o un trabajo y ya está. Mucha fragmentación y muy poca unidad, ¿no? Sales bastante perdido de la universidad, salías. Pero el último año tuve un profesor que se dedicaba a neurociencia y este sí que me gustó. Y entonces lo primero que me atrajo de psicología fue la neurociencia. Y por ahí empecé. ¿Y la neurociencia qué es exactamente? Pues en realidad podría decirse que es como una rama más cercana ya a la medicina, que estudia la relación entre el comportamiento y las estructuras cerebrales. O sea que todo muy genético, todo muy basado. Todo muy biológico. Sí, biológico, sí. No se ocupaban de la parte psicológica, puramente psicológica, o muy poco, No tanto, o sea, estaba dirigido, eso fue mi primer trabajo. Con eso me vine aquí a Berlín a trabajar para gente que tenía lesiones cerebrales, por ejemplo. Entonces había una serie de test que se le podían pasar para ver cómo estaba la memoria, cómo estaba la atención y luego hacer rehabilitación. Y así empecé, ese era mi primer interés. Una formación muy científica, ¿no? Sí. Curiosamente. Sí, era así en todas partes. Y luego supongo que habrías vivido los enfrentamientos que había en la universidad, ¿no? Entre diferentes facciones y... La verdad es que nunca fui muy política. No te enteraste de eso, ¿no? Nunca me interesó ni ahora ni nunca la política ni la de la universidad ni ninguna. Yo me dediqué a viajar durante el tiempo de la universidad. Trabajaba también para ahorrar dinero y en los veranos nos íbamos con mi hermana y otra amiga de Interrail a visitar Europa. Y estando en Valencia, pues a leer y a vivir bien, a quedar con amigos. Muy interesante que no te interesara la política en una época en que todo el mundo era político, ¿no? Por decirlo así, había que tomar una acción política en la universidad, por lo menos en mis tiempos. Ya en los tuyos quizás no tanto. Yo creo que estabas un poco ya escarmentado de tanto politiqueo que existía en la universidad en mis tiempos concretamente, ¿no? Que había que radicalizarse. Pero yo pienso que te salvaste de eso también, ¿no? Pues luego eso se ha seguido arrastrando, como sabes, hasta nuestros días, que ha causado otros problemas. O sea, muy bien. Entonces llegaste a Alemania y... ¿cuándo exactamente? ¿Cuándo? El 20 de octubre del 2002. ¿Y por qué te acuerdas con tanta exactitud?
porque de alguna manera creo que intuía que venía para quedarme. Me acuerdo que la despedida fue muy triste, me acompañó mi mejor amiga de España y no sé si mi hermana vino también. Y bueno, estaba claro que yo volvía a los 10 meses, pero había como una atmósfera que anunciaba un cambio grande. Y sí, los primeros... ¿Te fuiste rebotada? ¿Algo pasó? ¿Una crisis? No, Si no te hubieras quedado en Alemania. ¿O iban mal las cosas en España? Como ahora la mayor parte de los que se vienen es porque van muy mal las cosas. No, en 2002, de hecho, o sea, pues se podía decir, un poco perdida sí que estaba. O sea, acabas, y creo que le pasa a mucha gente cuando acaba la carrera. Psicología en España era además como allí, iba muchísima gente, acababan la carrera y luego no sabías qué hacer, no te formaban bien. Entonces un poco perdida sí que estaba, pero yo creo que de nuevo era, bueno, y apliqué a la beca esta y me la dieron, la beca de la Caixa. Es una razón. Y entonces ya tenía ahí como, pues, era un trampolín para empezar a hacer algo, ¿no? Claro. Tenía un proyecto interesante en un hospital de aquí con un jefe que me cogió mucho cariño y que se portó muy bien conmigo, me ayudó mucho a integrarme en Berlín. Entonces yo venía contenta, pero había una tristeza así como de que, no sé, como que intuía que no me iba a quedar 10 meses de alguna manera, creo. ¿Y qué pensaron tus padres de esa partida? ¿Te apoyaron o se opusieron? ¿Los dos estaban de acuerdo? ¿Para entonces estaban todavía juntos? ¿O no? No, mis padres estaban separados ya. Y a ellos siempre les pareció bien todo lo que hice, en realidad. Sin más. ¿No Sí. te dieron consejos? No eran muy... no se entrometían en nada. No se entrometían nada en tu vida. En mi vida. Todo lo contrario que en la mía, que se entrometieron continuamente. Pero realmente tuve que estar defendiendo Pues sí, no, para la vida, para hacer lo que quería. Sí, no, la verdad que lo contrario. O sea, mis padres eran en ese sentido súper liberales, ¿no? Me dejaron siempre hacer lo que... Siempre tuvimos mucha libertad. Muy bien, pues... Bueno, entonces me has contado aquí un poco de... Aquí has hablado de Los Soñadores, el cómic que hiciste con Roberto Calvo y sobre psicopatología infantil, supongo que es fruto de tus experiencias. Has hablado algo de psicofármacos, ¿no? En el libro, dices. No sé si en el libro o después, o está relacionado con las terapias a niños. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Bueno, resumiendo el libro, sí que fue una forma de procesar o sea, lo escribí en los últimos años cuando estaba dejando el hospital, que trabajaba en un centro de epilepsias con niños. Y fue una forma de procesar, porque el libro son historias reales modificadas como anamnesis de pacientes, ¿no? Como pequeñas relatos de lo que vivíamos en el hospital con diferentes niños que tenían epilepsia y otros trastornos. Y fue una forma de procesar, de sintetizar, de como mirarlo desde otra perspectiva, y es un libro crítico con la forma de que hay o sea, con de estas enfermedades crónicas, sobre todo en la infancia, la forma de tratarlas y cómo te engancha, cómo te vas identificando con la enfermedad de manera que no te la quitas nunca de encima, ¿no? Es como me hace gracia porque cuando lo escribí, digamos que lo que yo criticaba es que esto sucedía a nivel de hospitales, ¿no? Que cuando un niño tenía un par de ataques epilépticos, corría el riesgo de que se le considerase epiléptico para toda la vida, ¿no? Sí. Pero en ese momento eso se restringía, digamos, al hospital. Y ahora ya es algo como... La salud ya es algo que hay que demostrar, ¿no? Ahora ya ha saltado de los hospitales a la sociedad y ahora todo el mundo es considerado un enfermo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Con un test o con una vacuna o como sea. O sea que... Sí, eso es como lo de la ley, ¿no? Todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Pues debería ser al revés, todo el mundo es inocente. Eso es lo que dice la ley, teóricamente. Todo el mundo es inocente mientras... No, todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Claro. Le hemos dado la vuelta. Y ahora la culpa es estar enfermo, ¿no? Claro, la culpa de la enfermedad la arrastras tú, ¿no? Siempre. Y entonces hay que demostrar que uno es sano. Es algo extraño, ¿no? Todo el sistema, cómo se ha ido pervirtiendo. No sé, a lo mejor siempre ha estado pervertido, ¿no? Pero va progresando en la perversión, ¿no? Eso sí que progresa. Es muy extraño, sí. Claro, todo esto tiene mucha crítica, pero fíjate que últimamente he visto algunas entrevistas tuyas de la Deutsche Welle, que me han resultado curiosas, ¿no?
Y estas entrevistas las hiciste en una época muy temprana. Tienes además hasta otro aspecto. Yo creo que era cuando estabas... Era más joven. En tu primer... Sí, pero bueno, hasta otra voz, ¿no? Y ¿qué asuntos explicabas allí en las entrevistas y por qué para la Deutsche Welle? ¿Qué es eso de la Deutsche Welle? A lo mejor lo puedes explicar para gente que no sabe nada sobre la Deutsche Welle. La Deutsche Welle. Porque estamos en el contexto de que te va a escuchar a lo mejor gente que no tiene ni idea de lo que ocurre en Alemania, ¿no? La Deutsche Welle, no sé mucho, es un senda, un canal, ¿no? Un alemán, una emisora alemana de radio, ¿no? Sí, bueno, alemana, latina... ¿Radio o televisión? Creo que tiene las televisión, dos cosas. creo. Sí. Y para Latinoamérica, Alemania, Turquía, creo, o Inglaterra, o no sé. Y me contactaron, porque ellos tenían un programa que se llamaba En Forma, y me contactaron unas cuantas veces para hablar de diferentes temas, pues del estrés, ¿qué más hablo? De la epilepsia, de los psicofármacos también. Sí, o sea, por eso me acordaba, porque los vi algunos de los psicofármacos y me resultó curioso ese que se tratara a los niños pues mucho con medicinas y los dejaran ahí casi sin hacerles mucho caso, ¿no? No hay tiempo para tratar psicológicamente. Bueno, no es que no haya tiempo, es que hay un modelo de enfermedad que considera que la enfermedad es biológica, entonces el tratamiento también. ¿Ah, sí? Háblanos de esto. ¿Eh? ¿Crees tú que la enfermedad es puramente biológica o no? No, yo no, digo que por regla general hay una tendencia a considerar, a buscar, digamos, la raíz de las enfermedades en los genes o en la biología, ¿no? Como eso por parte de la ciencia oficial, ¿te refieres? Eso es así, sí, eso es por parte de la medicina. Se intenta sacar toda subjetividad de la enfermedad y encontrar genes o encontrar estructuras cerebrales o encontrar neurotransmisores que estén alterados y tratarlo de esa manera. ¿Y tú crees que es así? ¿Que es parte de nuestro cuerpo, nuestra biología, la que produce las enfermedades y no hay más? O sea, te dan la pastillita, arreglan un gen y ya estás de nuevo bien, ¿o hay algo más? Ya sabes lo que pienso. Sí. Yo lo veo totalmente al contrario. Yo veo más bien... O sea, por supuesto, la base es biológica, nacemos con un cuerpo y un cerebro y eso te marca, digamos, los límites del potencial, ¿no? Es como, no vamos a poder volar, hay cosas que no vamos a hacer como seres humanos, pero yo veo más la influencia de la vida en la biología que al revés. Estoy de acuerdo contigo. Y además me resulta curioso porque yo conocí a Jordi Arribes hace ya más de un año en la librería de Viejo La Escalera y tiene que ver con lo que estás contando ahora, porque esta librería que se encuentra en Prenzlauer Berg, yo había pasado una larga temporada en España y en fin, al regresar me encontré con que tú habías, me parece que todavía no nos conocíamos. Me dijo Germán que, bueno, pero posteriormente, porque yo me perdí el famoso debate sobre la soledad, ¿no? Que convocó muchísima gente en la librería y que bueno, la gente acudió allí en un momento dado en que no existía todavía esta sensación de pandemia ni de aislamiento que tenemos todos. Entonces, ¿por qué acudió tanta gente? ¿Por qué la atraía a la gente y sobre todo al público hispanohablante, que es con el que tú trabajas, ¿no? En la librería de Viejo La Escalera nos reunimos gente de habla española, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el mundo vino sintiendo quizás algún interés? Porque se sentían probablemente muy solos o en gran soledad aquí. Claro, tú lo has dicho, ¿no? Es como, al final, lo que intentábamos, bueno, lo que yo intentaba hacer, o mi idea de los debates es debatir sobre estos temas, o sea, no sobre política, sobre feminismo, sobre estos temas que tanto se habla, sino llegar un poco más a la raíz existencial, y entonces todos los temas iban un poco en esa dirección, ¿no? Y la soledad creo que fue el segundo tema que escogimos. El primero fue el amor y este no tuvo tanta afluencia, curiosamente. Y el segundo fue la soledad y fue como una explosión. Y en parte, claro, todo el público hispanohablante ya está desarraigado, ¿no? Son gente que viene
de que está aquí normalmente sin su familia, ¿no? Que ya hay como una base de soledad que has salido de España y has venido aquí. Lo hayas elegido o no, pero está ahí. Y luego lo que hablabas al principio es como desde que la tecnología irrumpió en nuestras vidas nos ha empezado a separar como seres humanos, ¿no? Desde, como dice Irene, tiempos de Platón, ¿no? Desde que se inventó la escritura. Y cada vez esas facilidades, esa comodidad que tenemos gracias a la tecnología, lo que hace es aislarte cada vez más. Y ahora ya, si puedes trabajar desde casa, puedes hacer todas las gestiones a través del móvil, del ordenador. Es que ya no tienes que salir de casa para nada. Eso pasa factura. Eso es de lo que se habló en el debate de la soledad, sobre todo la influencia de la tecnología. También, no había otras razones por las que la gente se sintiera sola. El hecho, por ejemplo, de que uno estaba lejos de sus orígenes, donde había vivido su infancia y su adolescencia, como tú, cuando eras una chica feliz allí en Valencia. Es que estar aquí es parte. A ver, estar aquí en Alemania es parte de la tecnología. Sin tren, sin avión, no estaría yo aquí, estaría en mi casa. Es como... Bueno, podrías haber venido en diligencia, ¿no? No, pero digo, sí, claro. Pero eso también sería tecnología, ¿no? La rueda es tecnología. Digo yo, entonces la gente también viajaba. Eso está bien. Admito que quizás viajaran menos o fueron a élite, pero... No, pero lo que quiero decir es que en sí ya el hecho de ser inmigrante ya es un fruto del desarrollo tecnológico, ¿no? La tecnología no es el móvil y el ordenador, es todo, ¿no? Y por supuesto que tienes la parte positiva, estamos aquí, pero la soledad, o sea, la separación, y más claro casi que, o tan claro como el móvil o el Zoom, es el tren, ¿no? Sí. Te separa al final. Entonces, y luego te da un sustituto, un teléfono para que puedas hablar, pero tú estabas antes allí. Pero toda esa gente del debate de la soledad, es decir, ¿para qué sentiros solos? Tomaros la pastilla, ¿no? Y ya está, ¿no? Y dejar de sentiros solos. La pastilla de la felicidad. La pastilla de la felicidad. Arrebato, ¿no? La que... Sí. Pero además tomárosla solo en vuestra casa, ¿no? Les podías decir, ¿por qué venís aquí? ¿Cuál es la razón de que estemos aquí reunidos? ¿Cuántas personas fueron ese día? Pues creo que si no recuerdo mal, se apuntaron 600 personas. Es como... ¡Qué barbaridad! Pero no cabían allí todos, naturalmente. No sé si fueron 30 sí, o 40, no sé, los que metió Germán allí, los que cupieron. Entonces no había el tema de la distancia social ni nada de esto. Entonces, embutidos allí, éramos bastantes. O sea, quizás hablar de la excusa, ¿no? Lo más importante es estar reunidos. Realmente. Claro, el tema es, por una parte era lo de menos, pero por otra parte había algo en el tema que convocó a tanta gente, ¿no? Es que es uno de los temas más importantes, yo creo. Sí, yo creo que sí. En la gran ciudad también tiene mucho que ver con las ciudades grandes. Se siente más la soledad que en los sitios pequeños donde se conoce todo el mundo, ¿no? Y sobre todo el que llega nuevo de un lugar extraño y no conoce bien la lengua, pues le suele resultar difícil contactar con la gente, ¿no? Al principio, hasta que te haces con un ambiente, con un grupo de amigos o gente más o menos conocida. Bueno, eso lo sabrás tú, aunque quizás lo hayas olvidado cuando llegaste nueva, pero yo creo que tú, en tu caso, no es difícil contactar con gente, eres una persona muy sociable y muy abierta. No todo el mundo es así, también hay que contar con los condicionantes del carácter, ¿no? Hay muchas razones por las que uno puede sentir soledad también. Claro. ¿O qué es la soledad? Hay una soledad positiva, ¿no? Hablamos de también eso, de una soledad negativa. Tenéis un debate sobre la soledad, Irene, y tú también, ¿no? Creo... Es que habéis hecho tantos debates, no consigo acordarme de todos los temas que habéis hablado. De verdad. Sí. No, también definimos la soledad y también me acuerdo también que había gente que decía que tenía aspectos positivos y lo comparto también. O sea, la soledad también es necesaria, ¿no? Es como un espacio de reflexión y de desconexión o para uno mismo, para poder procesar, también es necesario. Pero bueno, y también la soledad también la puedes sentir cuando estás con mucha gente, ¿no? Tampoco es que la gente te quite la soledad, ¿no? La soledad tiene que ver también con
con una conexión. Con una conexión, precisamente porque me has dicho que ese debate famoso que resultó también, ese mítico debate sobre la soledad, era presencial, entonces no lo planteaste, por supuesto, hacerlo con Zoom, y luego se hizo otra vez. Creo que no existía Zoom. Bueno, igual existía, pero creo que... Bueno, quiero decirte que no fue necesario porque no había empezado la pandemia, pero luego tuviste un debate con Zoom sobre la soledad y no te dejó el mismo sabor de boca. No, de hecho, luego hice un vídeo sobre este debate, porque lo acabé no colgando porque había gente que prefería mantener la privacidad también. Y lo que pasó es lo que hemos hablado al principio, que cuando, bueno, en parte que al estar cada uno en su casa, de alguna manera la gente no se abre de la misma manera por faltar todo esto que genera la atmósfera, ¿no? Que ya antes de empezar un debate, cuando hay un grupo de gente, ya te vas familiarizando con la gente, ya hay interacción, y en Zoom no hay ninguna interacción, ¿no? Tú no sabes dónde está mirando la gente. Tú ves una pantalla, pero no sabes si te estás mirando a ti mismo. Dices, el juicio social nos da mucho miedo, también dices una de tus frases, ¿no? Claro, y ahí la gente se protegía más, entonces acabó siendo un poco demasiado como hablando de la parte positiva, ¿no? Como una especie de, bueno, pero hay que ver el lado positivo de las cosas. Hay que ser el exceso de positividad, ¿no? Que dice sí, Han. Exacto. Apareció clarísimamente. Apareció claro, hay que ser muy positivos, muy buenos, hay que estar siempre pensando solo en el lado bueno de las cosas. Exacto. No vaya a ser que nos pongamos pesimistas y esas cosas, ¿no? Pues eso fue lo fundamental, que eso también hay una tendencia en general a hacer esto también presencial, ¿no? Hay una tendencia de la gente a no quejarse, a no mostrar lo negativo, pero mucho más por Zoom, mucho más, o sea, es como... Y consecuencia, las tecnologías nos separan, ¿no? Exacto. Que está bien, porque esto no es más que comparar los dos debates que has tenido, es muy sencillo y es un experimento. Que puedes tú decir que lo has vivido en directo, o sea, las tecnologías nos separan más que nos acercan. ¿Qué nos van a vender? ¿Qué motos nos van a vender? Como decíamos nosotros, no me vendas la moto, decíamos nosotros en... Bien, pues no quisiera perderme de muchas cosas de las que quería hablar contigo, y aquí tengo algunas notas sobre, bueno, efectivamente, la motivación y todo lo que acompaña a la verbalización resulta mucho más amortiguada en los encuentros por internet, ¿no? Y en general, cuando hay una distancia tecnológica entre las personas. Pero parece ser que este mundo está abocado a un mayor desarrollo tecnológico y no podemos parar esta carrera desbocada, ¿no? Que nos está llevando... hablaremos de Eros, que se lo tengo reservado ahí también, pero antes quiero hablar de una gran amiga tuya que es Irene Martín. Yo seguía acudiendo a los encuentros de la escalera y no solo la temática me interesaba, sino la posibilidad de participar espontáneamente, sin etiquetas, en un ambiente librero, acogedor, etcétera, etcétera. Hablábamos de temas humanísticos, literarios, y tú aparecías por ahí con tus debates magníficos, ¿no? Entonces allí fue donde conocí también al pintor Roberto Calvo y a la filósofa Irene Martín. ¿Podrías hablarnos de esta última? ¿En qué circunstancias la conociste y cómo ha influido en tu trayectoria? Pues la conocí en el debate que hicimos, creo que fue en verano, que en Alemania sabes que la pandemia, el verano del 2020 fue bastante relajado en comparación a cómo es ahora, ¿no? Entonces estaban los restaurantes abiertos. Sí, era un contraste con España, que se abalanzó inmediatamente unas medidas súper estrictas al principio y luego se han ido relajando. Esto es típico del carácter español. En cambio los alemanes, muy suaves al principio, no pasa nada, y han ido apretándonos las tuercas progresivamente, y aquí nos tienen que ahora mismo no sueltan nada, ¿no? Es como, son dos maneras de actuar completamente diferentes. Yo no voy a juzgar cuál es mejor o peor, ¿no? Pero bueno. Pues ahí hicimos un debate, que este fue medio por Zoom, medio presencial, en la escalera sobre el Eros. Sí. Y parece ser que Irene se enteró del debate y le escribió a Germán
y le presentó su libro, que he visto que lo tienes aquí, ¿no? Sí. Le dijo que había escrito un libro de Eros a Narciso, y cuando llegué estaba ella allí y me preguntó, me dijo que había escrito ese libro y me preguntó si podía hacer una introducción. Y la hizo, y entonces cuando empezó a leer yo me di cuenta de que había mucha afinidad entre lo que ella estaba leyendo y lo que yo había preparado para el debate. ¿La coincide? Y nada, luego le pedí el teléfono, bueno, el email, y hemos seguido quedando, y bueno, ella me aporta mucho porque es eso, tenemos muchos temas en común. El tema de la tecnología es algo que a mí siempre me ha interesado y ella lo trata en su libro. Además me abrió una perspectiva con Platón nueva que yo no tenía. Sí, a mí también. Hay muchos autores en los que coincidimos y pues es una fuente de inspiración grande, ¿no? También quedamos aquí para hacer nuestras charlas semanales y hablar de diferentes temas. Sí. Sí, a mí me decía mi madre, dice, Dios los cría y ellos se juntan. Claro, pero tienes que encontrarte, ¿no? Lo tienes que encontrar. Nos encontramos con las personas adecuadas cuando estamos buscando algo. Es curioso, ¿no? Estamos buscando, y coincidió en cierta manera lo que ella estaba haciendo, porque esto creo que es un trabajo sobre las tesis de 3 filósofos, concretamente Platón, has dicho el primero, el segundo es tu querido... Mi querido Freud. Tu querido Freud, seguimos Sigmund Freud. Para cualquier psicólogo es fundamental, ¿no? Y la tercera figura es, si no me equivoco, este señor, ¿no? Que se llama Han, y que es un filósofo coreano residente actualmente en Berlín. Está, ya sabes, el profesor en la Universidad de las Artes. No, ya no. ¿Ya no? Berlín Schöneberg, además, en nuestro ¿Sí? barrio, sí. ¿Y qué pasó? ¿Lo echaron? No sé qué pasó, pero tengo entendido que ya no trabaja en la universidad, se dedica a escribir. Es muy independiente, sí. Y ahora ha escrito, de hecho, un libro nuevo, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Atopía? No me acuerdo. Unding, que no sé cómo se traduce al español. No cosa, la no cosa. Ah, Unding. Sí, él escribe en alemán, tengo entendido, porque estudió aquí en alemán, que es coreano, estudió aquí en Alemania, o sea que estudió teología y filosofía. Creo que de eso habláis, Irene y tú, en vuestro último vídeo sobre las teorías de Han, que lo he estado viendo hace poco. Y sí, que estudió aquí, en fin, cómo llegó toda la trayectoria personal de Hans. Es interesante porque ella recoge estas 3 figuras en la historia, muy separadas en el tiempo, y hay en las 3, al parecer, una crítica tecnológica que, bueno, también en Freud se apunta un poco, aunque Freud es un hombre típicamente decimonónico, aunque terminara de escribir en los años 30, pero que todavía cree en el progreso y en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Bastante. Bueno, He leído por tu consejo, porque yo no lo había leído nunca.